Capítulo 22. El teatro. Félix se sintió fatal después del quinto arco. Para ser sincero, se había sentido fatal desde que se dio cuenta de lo mal que pensaba de Subaru en el tercer arco, y en un momento de debilidad al principio del cuarto arco, cuando creyó que Subaru no se había suicidado para salvar a Crush Rem. Un pensamiento egoísta de que tal vez tenía una razón válida para estar enojado con Subaru, solo para que se demostrara que estaba equivocado casi de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué albergaba tanta ira hacia el caballero de cabello negro? Quizás empezó cuando empezó a ver a Subaru usando su propia vida como un recurso, no como algo verdaderamente valioso. Cuando empezó a sacrificarse y a hacerse daño, todo con el único fin de proteger a quienes lo rodeaban. Cuando dejó de considerarse un individuo y se vio como un objeto, atrapado en la mentalidad de ser una especie de héroe que debía proteger a todos. Todo porque se aferraba desesperadamente a quienes no quería perder en ese mundo desolado. Y Félix se burló de él. Lo llamó débil, patético, todo lo negativo imaginable para la forma en que Subaru había llegado a pensar. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo tal cosa? Para ser sincero, era porque se sentía patético. Porque se sentía incapaz comparado con el pelinegro. Porque, por muy buenas que fueran sus habilidades curativas, no sentía que pudiera esforzarse tanto como Subaru para ayudar a los demás. Si fuera cortado por las espadas de Elsa, ¿regresaría para ayudar a Emilia? Si fuera torturado y asesinado por Rem y Ram, ¿regresaría para salvarlos? Si el espíritu de la chica que le gusta lo congelara hasta morir 3 veces seguidas, ¿regresaría para ayudarla? Si sufriera todo lo que Subaru había sufrido, solo, sin poder contárselo a nadie, muriendo una y otra vez, como si el universo mismo quisiera borrarlo, ¿seguiría intentándolo? ¿Pasaría por todo eso por su dama, por Crush? A Félix le gustaría decir, ¿sí? Que sería tan fuerte como Subaru, incluso más fuerte. Que podría soportar el dolor. El caballero cuyo título le fue otorgado por la mujer que le salvó la vida, que le dio un hogar, que lo hizo quien es hoy, quería decir, daría su vida tantas veces como Subaru. Pero tal proclamación sería una mentira. Una mentira arrogante y desesperada. Una mentira para escapar de la sensación de ser patético. Tan solo un niño, del que se había burlado tantas veces, tenía la fuerza mental y emocional para soportar todo el dolor que le infligían, sobre todo cuando contaba con el más mínimo apoyo. Y Félix no lo tenía. Eso lo llenaba de celos. Porque si Subaru pudo con todo eso, ¿por qué él no? Y pensarse a sí mismo como más débil que Subaru lastimó un poco su propio ego, incluso si realmente había comenzado a admirar al caballero más joven entre todos. Pero no se sentía basura solo por eso. No, fue por una razón más profunda. Una razón ligada al arco que acababan de ver. Porque un oscuro deseo había brotado en su corazón en un momento clave, un deseo repugnante, uno que le hacía desear que Julius lo hubiera tratado de la misma manera que habían tratado a Subaru. Para tranquilizarse, se quedó en la sala de teatro, evitando llamar la atención en la sala de descanso o en sus aposentos, por si alguien venía a buscarlo, aunque su ausencia seguramente haría que lo buscaran tarde o temprano. Bebió el té que se había preparado mientras los demás descansaban. Aunque la sala de teatro en la que se encontraban estaba destinada únicamente para ver las obras, se podía acceder a ella fuera del horario de las funciones. Por supuesto, la mayoría no quería quedarse en esa habitación más tiempo del necesario. Los horribles recuerdos que trajo del primer episodio que vieron después de ser traídos aquí, incluso ahora, a Félix se le revolvía el estómago, pensando profundamente en cada muerte. En cómo Subaru había sufrido sin nadie que lo curara, casi siempre. Patético, eso era lo que se decía a sí mismo cada vez que veía morir a Subaru, sabiendo que no podía estar allí para salvarlo. Incluso en momentos en los que realmente no podría haber estado allí para ayudar, incluso cuando era completamente imposible, ya que los eventos a menudo ocurrían muy lejos de donde él alguna vez estaría y no había forma de que pudiera haber actuado de manera efectiva para ayudarlo. Todo surgió de su deseo de ser sanador. Ver a alguien herido, moribundo, lastimándose o matándose frente a él le rompía el corazón. Simplemente porque realmente quería ayudar, sanar con todo su poder. Pero estaba demasiado lejos para reparar el dolor que ya había sucedido, el dolor que quedaría grabado permanentemente en el alma de Subaru hasta el final de sus días. Félix no tuvo vergüenza de admitir que vomitó y lloró al ver morir al gran conejo. Esa muerte grotesca y dolorosa le hizo desear ser ciego y sordo para no haber presenciado esa escena. Pero ese deseo solo hizo que se sintiera más disgustado consigo mismo. ¿Por qué Subaru no pudo tomar esa decisión? La vivió en el sentido más literal.
El caballero sintió que no tenía derecho a desear no haber visto esa escena, cuando Subaru lo soportó solo, mientras intentaba salvar a todas las personas que eran queridas para él de Roswell, Elsa y los conejos. Pensar en esa muerte le recordó el arco 4. El arco en el que Subaru casi se convierte en alguien sin sentimientos, obsesionado solo con crear el final perfecto para todos, sacrificándose como un cordero al matadero. Incluso por razones insignificantes, como suicidarse solo para retroceder en el tiempo y advertir a Petra sobre el clima. Pero la razón por la que ese momento permaneció tan vívido en su mente fue la misma razón detrás de su culpa actual. Culpa que le hizo suspirar profundamente. Tomando un sorbo de té, miró hacia sus pies mientras estaba sentado en un rincón sombreado, tratando de esconderse de cualquiera que pudiera entrar por la puerta que conducía a las habitaciones. ¿Qué haces aquí, Ferris? Claro que podía encontrar a cualquiera en este lugar. Al fin y al cabo, era su teatro, su dominio, ¿no? La pequeña bruja del tiempo saltó sobre el asiento al lado de Felix y se sentó a su lado, acomodándose al lado del chico gato, quien le dio a la pequeña niña una mirada cansada. No se llevaban exactamente bien, pero tampoco chocaban exactamente. Era una relación extraña. Alpa parecía desagradar genuinamente a casi todos, especialmente a quienes detestaban o lastimaban a Subaru. Y ni siquiera intentaba ocultarlo, sobre todo al golpear las cabezas de quienes le rompían las manos a Subaru durante las proyecciones. Ferris estuvo de acuerdo en secreto con detener a las mujeres e incluso encontró algo de diversión en verlas cubiertas con enormes bultos en sus cabezas, especialmente cuando esto sucedía repetidamente. Felix había notado algunas miradas de la bruja, pero ella no actuó particularmente hostil hacia él. Más bien, ella no lo consideraba una amenaza, por ahora. Aún así, ella seguía mirándolo fijamente, por razones que él no entendía. Tampoco nadie más que intentó ayudarlo a entender por qué ella lo observaba tan de cerca. Estaba casi listo para renunciar a intentar comprender, dado lo volátil que era su personalidad cuando interactuaba con cualquiera, incluso con las otras brujas. ¿O qué haces aquí? Ferris. Pensé que, como los demás, estarías descansando antes del siguiente arco. Lo cual, créeme, podría ser incluso más difícil de ver que el anterior, ¿sabes? De verdad, qué terrible. Realmente te ves triste. Alpa comentó sin rodeos mientras observaba la expresión de Felix con más atención, rascándose la barbilla como si estuviera en medio de una profunda investigación o un debate mental sobre el caballero del vestido azulado. Dicho caballero se resignó a seguir mirando sus propios pies, ignorando a la pequeña bruja a su lado. ¿Qué pasa? No es que me importen mucho tus sentimientos ni nada, ¿sabes? Pero me gusta entender lo que mis queridos invitados puedan estar sintiendo. No quiero que te desmorones antes de que terminen las proyecciones, ¿sabes? Wow, qué considerado, de nada. Ignorando claramente el evidente sarcasmo en la voz de Felix, respondió. Alpa se acomodó en su asiento y colocó los brazos detrás de la cabeza, usándolos como una almohada improvisada. Ninguno de los dos se miraba. Eso duró casi un minuto antes de que Felix rompiera el silencio. ¿Por qué no puedo dejar de meter la pata con Subaru-kun? Siempre supuse lo peor de él desde el principio de las proyecciones. Lo veía débil, patético. Una basura. Podría decir, ahora que sé cómo conseguiste lo que tienes, no te lo mereces. Porque pensé que fácilmente desperdiciaría su vida solo por sus propios motivos y porque no le veía valor, pero, la verdad es que no hace ese tipo de cosas, al menos no conscientemente. Y siempre se sacrifica por todos. Creo que incluso quería que no se hubiera suicidado por Crush-sama y Rem-chan, solo para tener una razón para estar enojado con él. Pero luego va y está dispuesto a luchar contra la ballena y la pereza tantas veces como sea necesario para salvarlos, es casi irritante, ¿verdad? Pensar que, por las mejores razones, se hace cosas absolutamente abominables. Convirtiendo esos pensamientos en una pregunta, Felix asintió. Totalmente de acuerdo con el tono ligeramente irritado que la bruja usó al pensar en las muertes suicidas del chico de pelo negro. Muertes que no debería haber enfrentado. Por respeto, para no tener que enfrentar tales peligros, y porque la gente sentía que no merecía que alguien hiciera tales cosas por ellos. ¿Merecía Rem ser salvada? Ese pensamiento aún persistía en algunos al recordar el arco 2, uno de los momentos más bajos de la sirvienta Oni. Porque planteaba la pregunta, ¿fue el primer bucle el que realmente contó?
De ser así, incluso en el primer bucle, Rem admitió que, al verse a sí misma, tenía malas intenciones hacia Subaru y que podría haber sido ella quien lo mató, en lugar de la maldición de Meili. Nadie sabía cómo habría terminado ese bucle. ¿Pero qué hay del segundo? ¿El tercero y el cuarto? ¿Solo los bucles donde Subaru cambió el mundo, o todos contaban? Subaru vivió todos los bucles. Todos los bucles mostraban cómo solo él soportaba el peso de todos esos recuerdos. Todos los bucles eran parte de él y le daban razones para odiar o amar a cada uno a su manera, y ahora sabían que no tenían derecho a decir nada. ¿Qué les impediría cometer los mismos errores? Decir que debían ser perdonados por crímenes en bucles fallidos era solo una forma de ignorar el dolor y el sufrimiento que tenían ante sí y centrarse solo en lo bueno, en ignorar las claras intenciones originales que ellos, tenían cuando lo conocieron. La verdad es que Félix, como la mayoría, no quería que lo perdonaran por lo que le hizo a Subaru en los bucles fallidos. Sobre todo ahora, cuando se sentía como la peor basura del mundo. Ojalá hubiera muerto, oh. ¿Qué pasa con esa mirada? Esa mirada que dice, hablas como si no lo supiera, idiota. Y pensar que un gran sanador tendría un pensamiento tan oscuro, ya lo habíamos pensado antes, ¿recuerdas? En ese momento, ¿verdad? Respondiendo con un tono ácido y cruel, no se contuvo ni contuvo el veneno en la mirada que lanzó al caballero felino. Era la expresión de alguien que había comprendido o visto algo que claramente odiaba en su percepción, como presenciar algo horrible ante sus ojos. Una mirada que muchos se habían intercambiado entre sí a la pantalla. Y para Félix, fue justo. Solo le bastó ver el arco 5, una parte del arco 5, con Crush. Y le dolió el pecho al darse cuenta de que podría volver a los mismos pensamientos perversos, repugnantes y egoístas que tuvo en el arco 3 en la aldea Arlam, y al principio del arco 4 con la pérdida de Crush y Rem. Deseando la muerte de Subaru. Cuando vio a Crush herida y envenenada por Capella, terminando en un estado aún peor que cuando no tenía memoria, Félix deseó que Subaru lo arreglara. Deseó que Subaru muriera. Si Subaru moría, podría regresar a un punto de guardado que le permitiera lidiar con esta amenaza, ¿verdad? Podría prepararse, encontrar un nuevo camino y evitar que Crush resultara herida de esa manera, ¿verdad? Porque Subaru era alguien a quien no le importaría morir para que eso sucediera. Era ese tipo de persona, alguien que se sacrifica para proteger a todos, ¿verdad? Fue entonces cuando Félix se dio cuenta de lo que estaba haciendo. De la monstruosidad que anhelaba. Deseando que Subaru muera. Deseando que Subaru se suicide. Deseando que use su habilidad para regresar y salvar a Crush. Un deseo que ardía en el corazón del sanador como esperanza, salvarla, y luego como horror y asco hacia sí mismo al ver lo que hacía. Un instrumento. Trataba a Subaru como un instrumento para arreglar todo lo que saliera mal, tal como Rosual quería hacer. Lo obligaba a usar su poder solo para conseguir lo que anhelaba. Ese deseo también provenía de la envidia. Envidia de que nada malo parecía ocurrirle a la dama del caballero de cabello negro. De que no tenía heridas ni cicatrices. Y esa envidia se convirtió en el deseo de que otros sufrieran como su dama. Un terrible deseo de que el mundo sufriera por lo horriblemente maltratada y destrozada que estaba siendo por esos malditos arzobispos. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Parecía que, desde el comienzo de la selección real, todo se había estado desplegando para aplastarla como un insecto. El pie de un gigante cruel y sádico conocido como el mundo. ¿Y la persona que quería arreglar eso? La persona que él creía, deseaba, que arreglara eso, era alguien que estaba sufriendo aún más. Abandonado. Torturado. Asesinado. Destruido de todas las formas posibles delante de todas las personas en las que decía confiar, muchas de las cuales fueron las responsables de gran parte de ello. Especialmente el campamento de Emilia, a juzgar por lo que se había mostrado en pantalla a lo largo de la historia. ¿Qué pensó Félix cuando su dama resultó herida en un atentado? Deseó la muerte de Subaru para poder arreglar todo usando su poder. Asqueroso, simplemente, asqueroso, HMPH. No puedo evitar estar de acuerdo hasta cierto punto, ¿sabes? Lo sé. Quieres que sacrifique su vida para proteger a alguien a quien amas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, siempre despreciaste a quienes no valoraban su propia vida, a quienes no intentaban luchar por sí mismos y preservar su propia existencia. Siempre desperdiciando la vida sin pensar en el dolor que causaría a las personas que aman o a quienes los aman, ¿verdad? Eso no es solo hipócrita, es repugnante. Utilizándolo como herramienta. Utilizándolo como el botón de reinicio más conveniente de la historia. ¡Qué triste!
Pensar que alguien que no sea Roswell desarrollaría un deseo tan enfermizo de usarlo a su antojo. Alpa habló con una sonrisa cruel y burlona, cubriéndose la boca con una mano mientras lo provocaba, expresando las reflexiones que Félix ya había tenido desde el principio, incluso antes de llegar a esa habitación. Pero esas palabras fueron dichas en voz alta con la intención de empeorar el estado de Félix. Quizás sí, pero solo ella lo sabría con certeza. Y aún sin comprenderlo del todo, Félix sintió que eso era precisamente lo que ella intentaba hacer. Eso le hizo apretar los puños con tanta fuerza que casi se perfora las palmas de las manos, un gesto que podía hacerle sangrar. Sangrando por culpa propia. Pensándolo bien, hacerse daño por culpa propia sería una traición a sus ideales, una falta de respeto a lo que alguna vez pensó de Subaru cuando el chico se autolesionó durante uno de los bucles de la mansión solo para mantenerse despierto. Algo tan simple como un corte impulsivo, nacido de la ira dirigida a la bruja del tiempo, sería un acto trágico, sobre todo cuando Subaru tenía muchas más razones para actuar así en la mansión, y Félix lo había juzgado severamente por ello. Una vez más, esa línea de pensamiento lo llevó a verse de nuevo como un ser repugnante y repulsivo debido a los deseos que albergaba. El deseo de pedirle a Subaru que se usara para salvar a Krusty por encima de todo, tal como lo haría con Emilia, Rem, Beatrice y las demás. Pero Félix sabía que Subaru ya lo había hecho, o al menos lo había intentado. ¿Sería yo, una mala persona por no querer entrar en una guerra? ¿A qué te refieres? Pensando en la ruta de la pereza, ¿sabes? ¿Ese Subaru es un villano por rendirse o no? Querer no morir más, no enfrentar dificultades, simplemente vivir sin sufrimiento. Es completamente normal. Pero eligió hacerlo en ese momento, un momento que llevó a la muerte de muchas personas, y sintió que no podía salvar a nadie. A nadie, por supuesto, excepto a Rem, que estaba con él, y la vio sacrificarse por él tantas veces. Quizás era el deseo de recompensarla, de no verla sufrir más. El deseo de demostrar que al menos podía hacer algo significativo en su vida. Ese fue el deseo que lo hizo ser considerado perezoso. ¿Pero es realmente pereza elegir ese camino? ¿Seguirías adelante? Esa es una pregunta que me hice mientras lo veía pasar por lo que pasó. ¿Seguiría adelante? ¿Entraría en una casa saqueada donde podría morir? No, lo siento. ¿Sacrificarme o seguir luchando por dos hermanas? Una que me mató, la otra que me torturó. No, gracias. ¿Quedarme y luchar por alguien que me abandonó por un error tonto y por gente que no lucharía a menos que recibiera algo a cambio? HMPH. ¿Me gusta el frío? Claro, me gusta más que el calor. Pero no quiero congelarme hasta que mis huesos se rompan como cristales. Es triste pensar que si decidiera no luchar, podría ser considerado un villano, ¿sabes? Piénsalo. ¿Estaría obligado? ¿Debería moralmente ayudar a desconocidos o a quienes lo han herido o matado antes? La idea de que si puedes ayudar a alguien en peligro, debes hacerlo porque es lo correcto suena adorable y es encantador verla en la ficción, pero es imposible en una situación real, ¿no crees? Es fácil para alguien proclamar que habría hecho algo diferente si estuviera en su lugar, sabiendo qué hacer de antemano, teniendo múltiples perspectivas, pero se vuelve difícil, si no imposible, al afrontar la situación directamente. Por ejemplo, ¿cómo se suponía que iba a saber que estaba maldito por la mordedura de ese perro en el arco 2? Nadie entraría sabiendo. Oh, este perro te maldecirá, ten cuidado. Ni siquiera Beatrice o Puck intentaron ayudarlo con la maldición en algunos bucles, ¿verdad? ¿Estás diciendo que Subaru-kun es raro? Sí. Definitivamente. Con lo que sé, lo que he visto, ni siquiera debería considerarse razonable quedarse en un lugar donde la única certeza es sufrir, llorar y morir, una y otra vez. ¿Y quiénes somos nosotros para criticarlo por elegir vivir una vida feliz lejos de las dificultades? ¿No es eso lo que muchos deseamos? ¿Encontrar un momento en el que no tengamos que volver a luchar? Morir, no morir. Luchar, no luchar. Pensamientos complejos, pero tan simplistas. Debe elegir por qué y por quién morir, pero nunca dejar de luchar hasta el final. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Porque estoy tratando de ser amable? Los ojos de Félix se entrecerraron con incredulidad mientras su boca se separaba ligeramente, una mirada que claramente decía, esto es amabilidad. En respuesta al discurso hasta el momento, mezclado con veneno, burla y clara ira dirigida al mundo y al propio Félix. Amabilidad en una forma más dura y pragmática, ¿entiendes? Si sigues creyéndote un monstruo irredimible, una criatura repugnante sin salvación, no llegarás a las proyecciones finales. Y eso sería triste.
Porque romperse antes de llegar a las partes más difíciles, profundas y profundas, justo delante de ti, sería una pena. Solo quiero que te mantengas estable hasta el final, y después. Puedes romperte como quieras. Sumérgete en el odio hacia ti mismo, la culpa o lo que quieras. Entonces, ¿no te importa si me ahogo en la tristeza, simplemente no quieres que suceda ahora? Exactamente. Si te hundes a mitad de camino, ¿sería un resultado aceptable para lo que busco? No lo sé. Muchos ya casi se hundieron en profundidades desconocidas durante momentos intensos de los arcos anteriores. El conejo fue un buen ejemplo, ¿no crees? Seguro que muchos querían arrancarse los ojos en esa escena. Definitivamente no la veré otra vez. Incluso tengo ciertos supresores de emociones que he estado usando con ustedes para suavizar el golpe. Supresores. Piensa en ello como si Subaru entrara a la fiesta del té de Echidna, ¿entiendes? No lo suficiente para borrar por completo tus emociones, pero sí lo suficiente para hacerte sentir y no sentir, a un nivel equilibrado donde puedas procesar las cosas en lugar de desesperarte. Lo justo para que puedas reaccionar como quieres reaccionar. ¿En serio? Estoy seguro de que sin los supresores, sería peor. Incluso planeo probarlo en una de mis habitaciones, ¿sabes? ¿Te refieres a esas otras habitaciones? No importa. Solo estaba pensando en voz alta en cómo divertirme con gente que tiene ciertas dificultades para recordar a las personas importantes, ¿sabes? Se puso de pie de un salto, con una sonrisa animada, pero que parecía fuera de lugar, como si enmascarara una deliberación interna. Felix suspiró mientras volvía a mirar al suelo. ¿Cuál es tu relación con Subaru-kun? ¿Sabes? No eres el primero en preguntarme eso en voz alta, aunque la mayoría no se atreve a cuestionarlo. ¿Lo conozco? Conozco a muchos Subarus. No solo al que todos conocen. No solo a los que han vivido. Conozco docenas, casi 100, o incluso más. Tantas versiones. Pero también tengo una relación con un Subaru original de mi propia línea temporal, ¿sabes? ¿Y cuál es tu relación con él allí? Algunos creen que sufriste los efectos de las habilidades del Lolimancer. ¿Que sufría de tales habilidades? No puedo negarlo. El trono de regazo. Ser alzada y girada. Recibir poderosas y gloriosas palmaditas en la cabeza. Apodos lindos, chistes, historias, el trato que reciben las de nuestra especie, lolis, como nos llaman ustedes. Espera, en realidad teníamos razón. Félix pareció genuinamente sorprendido al ver confirmada una de las teorías de los fans sobre la bruja del tiempo. Pero, al mismo tiempo, solo sabía unas pocas cosas. Que ella había interactuado con él de forma amistosa, recibiendo el trato típico de los lolimanceros, reservado para seres pequeños como Beatrice. Y eso solo despertó aún más su curiosidad por saber qué eran realmente. ¿Sabías que hay universos realmente interesantes? Por ejemplo, hubo uno en el que Subaru se unió al campamento de Krushch, ¿lo sabías? ¿Rechazó a Emilia Sama? No. A veces, ciertas versiones de él son invocadas en diferentes lugares o momentos. Con horas, días, meses o incluso años de diferencia. A veces, a cientos de kilómetros del punto de partida original. Te sorprenderías. Pero las que te muestro son las más importantes, aunque algunas son solo curiosidades que quería que vieras, ¿sabes? Porque si las mostrara todas, probablemente sería demasiado confuso. Entonces, solo estamos viendo las versiones que están más involucradas en cambios importantes que afectarán a nuestro Subaru. Más o menos, quizás. No, sí. No lo sé. Quizás sí. ¿Puedo cambiar mi respuesta a? Probablemente me quedé sin ideas y decidí incluir estas. No hay un patrón específico para algunas, pero son importantes en sí mismas para satisfacer mi deseo de ver cómo reaccionan todos después de que se les revele todo. Al explicarlo, después de una serie de pensamientos confusos, tenía una expresión inocente en su rostro. El caballero suspiró y meneó la cabeza con incredulidad. Momentos después, la chica se dio la vuelta, dándole la espalda al chico gato con vestido azulado mientras se alejaba, regresando al lugar de donde había venido. Su mirada aguda y aterradora ya no lo miraba, lo que le proporcionó una gran sensación de alivio, al menos un poco. Alpa era un ser extraño desde su perspectiva. Pero lo más extraño, según Julius y Reinhard, era que su presencia parecía distinta a la de una niña común y corriente. Sin mencionar que era una bruja. Pero eso se inclinaba más hacia otra teoría, dada la energía que irradiaba. ¿Podría ser un gran espíritu?
Porque la forma en que esos dos hablaban de ella parecía hacer referencia a la protección divina de los espíritus que poseían. ¿Una bruja y un espíritu? ¿Uno o el otro? Parecía imposible saber mucho sobre ella, ni sobre sus verdaderas intenciones. No es que conocerlas cambiara mucho, ya que no había forma de saber si algo de lo que decía era cierto, o si había alguna pista en sus palabras que pudiera ayudar a deducir algo más preciso sobre ella. Lo único que Félix sabía, porque ella lo permitía, era que todo lo que veían era real, y que existían muchas realidades más allá de la que conocían. Algo que le hizo doler la cabeza. ¿Por qué no podía haber respuestas directas a cosas así? Eso era algo que muchos compartían con Subaru. Estaban frustrados por la escasez de respuestas. Y solo querían que todo esos eran sus recuerdos, terminara Ae una vez, voy a ver a Sumunao. Eso facilitaría y manejo Ae todo. Entonces, ¿cuál es tu decisión, Ferris-chan? Las palabras, dichas en ese tono que tanto había llegado a odiar de aquel hombre con maquillaje de payaso, hicieron que el caballero sintiera un gran peso sobre sus hombros. Porque, aunque odiaba a Rosual, ahora se encontraba en una situación extremadamente problemática. Enfrentando una decisión. En medio de la sala de estrategia, todos los miembros que habían visto la exhibición y eran sus aliados, tanto de los campamentos como de Kararagi, estaban reunidos. Todos listos para escuchar la respuesta de Félix a la pregunta principal planteada. ¿Con quién iría? Porque en ese momento, se enfrentaban a una de las decisiones más importantes sobre cómo proceder. Cómo salvar a Subaru del culto de la bruja y recuperar los libros de los muertos de la biblioteca de los muertos en la atalaya de las Pléyades. Habría dos equipos. Cada uno se dividiría de la manera que les resultara más efectiva. Quienes irían a la torre serían un grupo más pequeño. Emilia, Beatrice, Reinar, Alibel y Zarestía. Un grupo muy poderoso, aunque más pequeño en número. Hábiles y con un amplio conocimiento personal para diversas situaciones. Y luego estaba el equipo concentrado en la búsqueda de Subaru. El resto del campamento real. Luis, Rem, Ram, Frederica, Rosual, Garfiel, Otto, Patrasche, Krusch, Wilhelm, Priscilla, Al, Schultz, Anastasia, Julius, Mimi, Etaro, Tibey, Ricardo y Feld, quienes también alertarían a sus aliados desde su campamento. Al igual que alertarían al resto de los caballeros para que buscaran a Subaru por toda Lugúnica y más allá, si fuera necesario, para traerlo de vuelta. Un gran grupo de búsqueda, para cubrir la mayor área posible, y con fuertes conexiones para ampliar el alcance y el número de personas que buscan a Natsuki Subaru y a los arzobispos. Así que solo quedaba una decisión importante. ¿A qué grupo se uniría Félix? Gracias a la desafortunada conexión que tenía con Subaru gracias al regreso por muerte, un poder que a Félix aún le incomodaba y le repugnaba, ahora podía retroceder en el tiempo, igual que Subaru, cada vez que moría. Una ventaja, ¿verdad? ¿Sí? En cierto modo, sería una ventaja para el grupo al que se uniera, ya que podría aprovechar esos momentos para recopilar información, como solía hacerlo Subaru. Y esa era la pregunta. Si se unía al grupo de búsqueda, si Subaru moría, podría alertar al grupo usando la información recopilada durante ese bucle. Evitando lugares donde ya habían estado sin encontrar nada. Además, los alejaría de cualquier amenaza que pudieran encontrar en el camino. Si iba con el equipo de la torre, sería lo mismo. Advertirles sobre los peligros que podrían enfrentar en el camino o dentro de la torre. Incluso si supieran cómo superar los desafíos de la torre, no podrían permitirse la arrogancia de nuevo si se enfrentaban a una situación como la de Priestella. Todo había comenzado porque no se habían preparado para lo inesperado y asumieron que todo saldría tal como lo habían mostrado las visiones. El problema en ambos escenarios era el mismo, como lo sería en cualquier otro. Suerte. ¿Moriría Subaru justo en el momento justo para que necesitaran esa información? ¿Sería Félix capaz de manejar la situación como Subaru? ¿Lo consumiría el estrés mental si tuviera que enfrentarse de nuevo a esos tres bucles durante la batalla? Félix ya tenía una respuesta. Aunque quisiera decir que sí, no podría hacerlo con la misma eficiencia que el caballero de pelo negro. Centrándose en el momento presente le habían dado la libertad de elegir qué camino tomar, a quien quería apoyar. Su primera respuesta sería, Krusch. Siempre que tuviera esa opción, elegiría seguirla. Su egoísta deseo personal de protegerla hasta el último momento. Pero ¿debería ser esa la forma en que tomaría su decisión ahora? Como Subaru elige proteger a Emilia, podría usar ese argumento para justificar su pensamiento, para seguir sus deseos, al menos hasta que se diera cuenta de que Subaru ya no se centraba solo en protegerla, como sus otras versiones.
Lo que importaba ahora era hacer lo mejor para todos. ¿Pero qué fue eso? Un grupo enorme ya perseguía a Subaru, y compensaban con creces el hecho de que contaban con una extensa zona de búsqueda, pero sin un punto de partida real. Algo verdaderamente desalentador para quienes empezaban a desesperarse, temerosos de que algo le estuviera sucediendo a Subaru en manos del culto de la bruja. Quiero ir a la torre. Su respuesta sorprendió a algunos, genuinamente sorprendidos. Muchos ya conocían los verdaderos desafíos que podrían presentarse en la atalaya de las Pléyades y sus pruebas. Además de estar tan cerca del sello de la bruja de la envidia, Satella. Y algunos no querrían ir, ni siquiera con Reynard a su lado. ¿Podrías expresar tu opinión sobre por qué tomaste esta decisión, Ferris? Señora Crust-sama, mi deseo sería seguirla. Acompañarla, seguirla a donde sea necesario. Y ayudarla en lo que necesite. Pero los deseos de Ferris-chan son solo su lado egoísta que quiere seguir este camino, seguir a Crust-sama, y ese no es el camino más sabio ahora mismo. Porque hay mucha gente detrás de Subaru-kyun en Lugúnica, y pronto habrá aún más. Así que creo que quiero brindarle mi apoyo para recuperar la parte más importante de Subaru-kyun, y quiero hacerlo personalmente por él. Deseo recuperar su identidad, como siempre ha intentado hacer por Rem-chan y señora Crust-sama, mía. Intentó explicar parte de lo que lo motivó a tomar esa dirección. Siguiendo su deseo personal, y aunque ese razonamiento no fuera tan sólido como algunos desearían, era suficiente. Después de todo, confiaban plenamente en él para decidir qué camino tomar a partir de los puntos planteados. Krusty no pudo evitar sentirse al menos satisfecho con su decisión, dejando de lado su deseo personal de seguirla, de cumplir con un deber relacionado con el chico que tanto había hecho por ellos, incluso cuando creían que no debía. Una persona leal que merecía ser recompensada con la misma moneda. Mientras su mirada recorría el resto de la sala, esperaban la opinión de los demás, para ver si alguien discrepaba con la decisión del caballero del vestido azul. Nadie se opuso. Al final, era decisión de Félix a qué grupo se uniría para ayudar a Subaru a recuperar su estado original, si realmente había perdido la memoria por culpa de alguno de los otros glotones o incluso de Pandora. Como nuestra querida Ferris-chan ya tomó esa decisión, ahora podemos empezar a seguir el resto del plan. Emilia-sama partirá con su grupo en busca de Meili-chan en la mansión Matters. Con su protección divina, deberían poder recrear los eventos del arco 6 con mayor facilidad y llegar a la torre donde nuestra querida Paula-chan espera, ¿verdad? Mientras tanto, los demás iremos en busca de nuestro querido Subaru-kun. Lo importante ahora es mantener nuestras actividades en secreto. Saben que buscaremos a Natsuki-kun, obviamente. Así que intentarán mantenerse aún más ocultos de lo habitual, lo cual es malo para nosotros. Pero la situación no es desesperada. Después de todo, podemos hacernos una idea de a quién buscamos si usamos a las esposas de Regulus como parámetro. Y desafortunadamente, no tendremos la ayuda de Beatrice-sama en nuestra búsqueda, pero al menos tendremos a Ren-san y Patrache-san. Luego Rosual, Anastasia y Otto comentaron por turnos. No tardará tanto como crees, comerciante, supongo. En cuanto recuperemos los libros de contratista de Betty, nos uniremos a la búsqueda, supongo. Con la declaración de Beatrice, los demás del grupo de recuperación de libros asintieron en señal de acuerdo. Aunque lo dijera, seguía siendo preocupante. Cualquier pérdida de tiempo era algo significativo para ellos. Porque, aunque les llevara una semana o un día, seguía siendo una carga pesada. Ahora tenían misiones importantes para ayudar a Subaru. Además de nuestra búsqueda de Subaru-kun, también necesitamos buscar a otra persona importante, ¿no crees? Al mencionar esto, todos supieron a quién se refería. Un pensamiento compartido por algunos, aunque por diferentes razones. Alguien que, en su opinión, podría tener, aunque fuera mínimamente, alguna pista sobre cómo buscar a Subaru. Esa persona había desaparecido al comienzo del ataque de aquel fatídico día, incógnita, la noche estaba estrellada. Varias estrellas acompañaban a la luna llena en el cielo, lo que proporcionaba una buena iluminación para los viajeros si no había otra fuente de luz durante la fría noche. Pero algunos no dependían únicamente de la luz de la luna o las estrellas. Podían iluminar su camino usando piedras o linternas con piedras mágicas, o de maneras más tradicionales. Haciendo campamento. Obviamente, evitarían las zonas donde pudieran haber Mahuns cerca, ya que la mayoría no podría matarlos ni siquiera escapar de ellos. Normalmente, los comerciantes hacían esto, al menos aquellos que vagaban solos.
Algunas caravanas de carros mercantes a veces se reunían para viajar, para compartir la carga de cuidar a todos como un grupo unido. En este momento, por ejemplo, un grupo de carros de varios comerciantes se reunió en un campamento entre los árboles, cerca de uno de los caminos principales que conducían a la capital real. Un lugar remoto donde podían descansar durante esta noche estrellada. Hicieron una fogata, con comida preparada por los mejores cocineros, entre ellos, 3 de los 5 comerciantes, además de esa figura final. ¿Estás seguro de que no quiere unirse a nosotros junto al fuego, Guest-sama? Si quieres más comida o bebida, no dudes en pedirla. Siempre que puedas pagarla, claro está. Ja ja ja. Sin responderle al comerciante regordete del grupo, de larga cabellera azul, el hombre decidió quedarse bajo su capa con capucha. No por despecho, sino porque quería terminar su comida y luego continuar su solitario viaje por el camino. Bebiendo más de la botella que llevaba y tomando otra cucharada de comida de su plato. La comida no estaba mal, ni tampoco lo que bebía. Su estómago, que llevaba vacío los últimos días y solo contenía algunas raciones sobrantes, sintió un calor que se extendía por su interior gracias a lo que comía. Una sensación agradable y reconfortante que lo